Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer versículo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No hay que ser un experto en política internacional para darse cuenta de que el mundo en que nos ha tocado vivir se encuentra sumido en un estado convulso. Apenas ayer leímos y algunos escuchamos por la televisión asombrado que ha habido otro ataque a Irak, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes conocen el asunto. No existe una región del planeta donde no haya algún tipo de disturbio, y las perspectivas para el futuro no son muy halagadoras. Alguien dirá que eso no es exclusivo de la generación en que nos ha tocado vivir, ya que siempre ha habido guerras. Basta leer la historia para darse cuenta de eso. Pero aún así no podemos negar que los conflictos actuales son más terribles y más amplios en su alcance que los del pasado, debido a los distintos medios de transporte, así como también de comunicación. El factor distancia ya no es un obstáculo para que naciones que se encuentran muy lejanas la una de la otra puedan tener serios problemas que degeneren en conflictos armados. En el pasado las guerras eran algo así como un pleito de vecinos, pero ahora tienen un carácter más universal. Sin embargo, las guerras no se limitan a los conflictos internacionales. Cuando vemos que la mayoría de los matrimonios terminan divorciándose, que un pequeño conglomerado de personas compuesto por un esposo, su esposa, 2 o 3 hijos, no pueden vivir en paz, no es difícil entender entonces por qué el mundo está como está. Algunos piensan que el problema está en el sistema. Si las naciones aplicaran una política económica más equitativa y si hubiese un poco más de respeto entre unos y otros, las guerras y los conflictos terminarían. Pero la Biblia enfoca el asunto desde otra perspectiva muy diferente. El problema no está en el sistema, sino en el hombre que vive en el sistema. Cuando concluyó la Primera Guerra Mundial, el mundo se sintió horrorizado por el baño de sangre en que se había sumido el planeta, y se llegó a la conclusión de que había que hacer algo para impedir que una cosa como esa volviese a ocurrir. Y fue en ese contexto que nació en 1920 la Sociedad de las Naciones, la cual vendría a ser precursora de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Pero no pasarían más que unos pocos años para que el mundo contemplara pasmado cómo estallaba en el 1939 una Segunda Guerra Mundial mucho más sangrienta que la primera. ¿Y qué tenemos hoy con todo y ONU? Que los conflictos siguen multiplicándose y la amenaza de una Tercera Guerra Mundial pende sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles. El problema no está en el sistema, ni tampoco en la falta de diálogo. Las naciones cuentan ahora con una plataforma para dialogar civilizadamente. Y sin embargo, no solo continúan las guerras, sino que son cada vez más mortíferas, más letales, más sangrientas. El problema, repito, no está en el sistema, sino más bien en el hombre. No es una transformación social lo que necesitamos, es al hombre que hay que cambiar. Dice Santiago en Santiago capítulo 4 versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es de vuestras pasiones, dice Santiago. No importa cuál sea el sistema que impere, no importa cuáles sean las circunstancias, siempre tendréis problemas a menos que podáis dominar, a menos que podáis sujetar vuestras pasiones. Y es por eso que las bienaventuranzas comienzan primero con la pureza de corazón y luego pasa a los pacificadores, porque esas pasiones que combaten en nuestros miembros, que originan las guerras y los pleitos, residen en el corazón. ¿Qué dice Cristo? Bienaventurados los
puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una cosa sigue a la otra. El que es puro de corazón es un pacificador. El que no es un pacificador es porque no es puro de corazón. Solo los puros de corazón pueden ver a Dios, dice Cristo. Y porque tienen esa visión que los demás no tienen, ellos no gastan el tiempo defendiéndose a sí mismos. Ellos saben que no tienen nada que defender, y más aún, que Dios los rodea como con un escudo, de modo que cuanto les acontece es permitido por Él para su bien. Mientras el hombre natural se llena de amargura ante la agresión, el puro de corazón tiene la capacidad de ver a Dios, y por eso puede decir como el salmista en el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Como pueden ver entonces, hay una estrecha relación entre saber que estamos en paz con Dios y el ser un pacificador. El pacificador es aquel que sabe que Dios lo ha recibido, que Dios lo ha perdonado. Y por lo tanto este hombre puede decir como el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Pero hay un vínculo adicional que conecta el perdón divino con el espíritu apacible. El ser pacificador guarda una relación muy estrecha con el hecho de poseer una conciencia tranquila, con el hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados por Dios. ¿Y de dónde viene esta relación tan estrecha? Hermanos y amigos, pocas cosas pueden perturbar más a una persona que una conciencia culpable. Recuerdo haber leído hace muchos años atrás que un hombre vivía en los Estados Unidos. Ustedes saben que allá las casas las hacen como de cartón. Y a veces en esos apartamentos se puede escuchar lo que pasa de un lugar a otro. Y un vecino estaba inquieto porque oía que en la habitación de al lado, en la casa de al lado, alguien gritaba todas las noches, lloraba todas las noches, y por el tono de la voz podía ver que era un hombre. Finalmente se decidió saber si podía ayudar en algo a este señor, y se atrevió a ir a la casa, tocarle la puerta y decirle, mire señor, excúseme, pero yo no puedo más, la inquietud no me deja, yo lo oigo llorar a usted todas las noches. La respuesta de ese hombre fue, amigo, nunca mate un hombre, que nunca se puede dormir después de eso. Nada perturba más a una persona que una conciencia culpable. Y cuando esa conciencia no es tratada correctamente, el resultado es un espíritu irritado. Y no me refiero únicamente a los incrédulos al decir esto, sino también a los cristianos. Cuando la conciencia de un cristiano es activada por el Espíritu Santo y esa conciencia comienza a acusarnos y a decirnos que algo no anda bien, solo tenemos dos caminos a escoger. O vamos a Dios en arrepentimiento, reconociendo que hemos transgredido su ley y con la disposición a pedirle perdón a todos los que tengamos que pedirle perdón, o comenzamos a resistir por un tiempo la voz acusadora de la conciencia. Y si tomamos ese último camino, nos volveremos irritables, incómodos, susceptibles. Y todo eso porque hay un problema en nuestro interior que no ha sido resuelto bíblicamente. Si no tenemos paz dentro de nosotros mismos, ¿cómo podremos vivir en paz con los demás? Por supuesto que si es un creyente genuino, esa situación no perdurará. El cristiano es traído a cordura tarde o temprano, y cuando su relación con Dios vuelve a recobrar la intimidad perdida, la quietud volverá a esa alma, y por consiguiente habrá quietud entre él y todos los que le rodean. Pero mientras el orgullo prevalece y esta persona continúa resistiendo la voz acusadora de la conciencia, la irritabilidad se hará evidente y este individuo, esta persona, se convertirá en algo así como un puercoespín que puya a todo el que lo rodea. La semana pasada iniciamos el estudio de esta séptima bienaventuranza, y el tiempo nos alcanzó para responder solo la primera pregunta y para comenzar a responder la segunda. La primera pregunta que nos hicimos la semana pasada fue, ¿qué es un pacificador? A lo que respondimos que un pacificador es aquel
que habiendo sido reconciliado con Dios, ahora procura activamente mantener la paz donde ésta está presente o establecerla donde está ausente. Esta persona primero ha sido reconciliada con Dios, por ahí comienza, y ahora él procura mantener la paz donde ésta está presente y procura establecerla donde está ausente. Una vez respondimos esta pregunta, pasamos a responder una segunda. ¿Cuáles son las manifestaciones que evidencian a los pacificadores? Dijimos en primer lugar que los pacificadores se evidencian a través de una quietud interna producida por el hecho de saber que han sido reconciliados con Dios. Y en segundo lugar, a través del cuidado que tienen al hablar y al escuchar. ¿Cómo se evidencian los pacificadores? A través del cuidado que tienen al hablar y al escuchar. El pacificador conoce la relación tan estrecha que existe entre los pleitos y la lengua. Y por eso se cuida de lo que habla y de lo que oye. En primer lugar, se cuida de propagar o de escuchar innecesariamente reportes negativos de otras personas. Él sabe que eso es un chisme y que el chisme genera problemas. Por eso no los propaga ni los escucha. ¿Qué es un chisme? Todo comentario negativo acerca de otra persona dicho a quien no se debe decir. Eso es un chisme. Esos comentarios se justifican muchas y de diversas maneras en la mente del chismoso. Pero debemos saber que desde el momento en que nos envolvemos en propagar o escuchar voluntariamente comentarios de otros sin necesidad, estamos chismeando. ¿Cuándo es necesario propagar o escuchar comentarios negativos de otras personas? ¿Cuándo eso es necesario? ¿Cuándo eso no es un chisme? Cuando queremos que esta otra persona se involucre con nosotros, amonestando o ayudando a alguien a ver su error o su pecado. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, les dijo claramente que él había escuchado reportes negativos de la iglesia y que eran esos reportes en parte los que habían movido al apóstol a escribir su carta. He oído acerca de vosotros que hay división en la iglesia. He oído acerca de vosotros comentarios negativos. Cuando algo puede lesionar el testimonio de la iglesia o dañarla en algún sentido, hermanos, los pastores de la iglesia deben saberlo. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que nosotros podremos cuidar eficazmente a la iglesia. El apóstol Pablo escuchó el reporte y no solo lo escuchó, sino que se involucró. Él no escuchó por gusto. Pero cuando usted se dedica a traspasar comentarios negativos a personas que luego no harán nada con esos comentarios, que no sea envenenar sus corazones hacia esas otras personas, usted está chismeando. Eso es un chisme. Eso es actuar a la inversa de cómo actúan los pacificadores. Salomón escribió en Proverbios capítulo 11, versículo 13, que el que anda en chisme descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Mientras el chismoso es una caja de resonancia, el hombre fiel, el pacificador, es una caja de seguridad. El chismoso descubre el secreto, el hombre fiel guarda esos comentarios. Pero Salomón no se limita a darnos un perfil del chismoso y del fiel, solamente para que lo tengamos allí. En Proverbios capítulo 20, versículo 19, repite el mismo concepto, pero añade un consejo, una aplicación práctica. El que anda en chismes, dice él, descubre el secreto. Aquí viene la aplicación. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te entremetas. ¿Quieres cuidarte de no escuchar lo que no debes escuchar? No tengas intimidad con el suelto de lengua. No intimes con el chismoso porque terminará corrompiendo tu alma. Hemos visto entonces, primero, que los pacificadores se cuidan de propagar o escuchar chismes, pero hay algo más que debemos decir en este punto. Ellos se cuidan también de lo que hablan en sentido general
sobre todo cuando están en medio de un conflicto. Los pacificadores no solo se cuidan del chisme, ellos se cuidan de lo que hablan en sentido general, sobre todo cuando están en medio de un conflicto. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo aquí: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo había pedido a los hermanos de Colosas que oraran por él para que Dios le diera sabiduría al predicar la palabra, no solo por el contenido del sermón, sino también la forma. Vean el versículo 3 y 4, dice Pablo: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo dice: hermanos, oren por mí, no solo por el contenido del sermón que voy a predicar, oren también por la forma en que lo haré. Y ahora les exhorta a que ellos mismos sean cuidadosos al hablar, para que cuiden ellos también el contenido de lo que hablan y la forma en que lo hacen. Por eso dice en el versículo 6, que vuestra palabra sea siempre con gracia. ¿En qué momento, dice Pablo? Siempre, en todo momento debéis tener cuidado al hablar, ya sea que estéis predicando el evangelio de salvación, o hablando de lo caro que están las cosas, o del calor que está haciendo. En todo momento que vuestras conversaciones sean siempre con gracia. Aquel que forma el hábito de vigilar sus palabras en situaciones normales, cuando no hay problemas, le será más fácil vigilarlas cuando se encuentre en medio de un conflicto. Nuestras palabras, dice Pablo, deben salir envueltas en un manto de gracia. ¿Y eso qué significa? El comentarista William Hendrickson comenta al respecto. Pablo usa el término gracia aquí para referirse a un lenguaje que es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón. No es lo mismo oír a un cristiano hablar del calor que hace a oír a un inconverso hablando del calor que hace, aunque estén hablando de lo mismo. Aún en eso, dice Pablo, sean siempre vuestras palabras con gracia. Sigue diciendo Hendrickson: negativamente eso quiere decir que dicho lenguaje no será abusivo, tampoco será vengativo. Tendrá como modelo el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y positivamente ese lenguaje será veraz y lleno de amor. Quizá la mejor descripción del lenguaje lleno de gracia se encuentra en las palabras de Pablo mismo en Efesios 4:15, donde dice: hablando la verdad en amor. Vean el balance, hermanos. No sacrificando la verdad por el amor, no sacrificando el amor por la verdad. Hablando la verdad en amor. Eso es hablar siempre con gracia. Pero hay algo más en nuestro texto. Pablo dice que nuestras palabras deben ir sazonadas con sal. No sean insípidos, dice Pablo, desabridos. No olvidemos que la sal es un poderoso preservativo que impide la corrupción. Cuando antes no habían refrigeradores, y lo digo para los jovencitos que están aquí que tal vez no saben que alguna vez en la historia no hubo refrigerador, las carnes se preservaban con sal. Y el mismo efecto que hacía la nevera, el freezer, el refrigerador, lo hacía la sal en las carnes. Es un poderoso preservativo. El hablar del cristiano debe caracterizarse porque en vez de corromper al oyente, lo edifica. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es buena para la necesaria edificación a fin de impartir gracia a los oyentes, de manera que nuestro hablar sea un vehículo de la gracia de Dios. ¿Cuántas palabras corrompidas pueden salir de nuestra boca? Pablo dice, ninguna. Hay veces que nosotros nos preguntamos, ¿habré hablado de más? Pregúntate, ¿fue tu palabra un vehículo de la gracia de Dios?
No, entonces hablaste de más. Ninguna palabra corrompida, dice Pablo, salga de vuestra boca. Ninguna palabra que corrompa el corazón del oyente. Ninguna palabra que pueda sembrar veneno en el corazón del oyente. Ninguna palabra que maltrate al corazón del oyente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero la sal no se usa únicamente para preservar, sino también para dar sabor. Y una vez más cito a Hendrickson aquí. La palabra sazonada con sal no es vacía o insípida, sino que tiene mérito y estimula a pensar. No es una pérdida de tiempo, tampoco es un lenguaje que repugna, atrae y tiene encanto espiritual. Termina la cita. Eso es una palabra sazonada con sal. Y un creyente que acostumbra en su vida diaria a cuidar sus palabras, de modo que éstas salgan de su boca, envueltas en gracia y sazonadas con sal, sabrá hacer uso de su lengua en medio de un conflicto, de modo que su hablar tienda a pacificar, no a enchinchar. Yo creo que esa palabra no existe en el castellano, pero creo que todos ustedes entienden el concepto. Yo nunca he tenido chinchas, pero me imagino que eso debe ser bien molesto. Hay personas que cuando hablan, sus palabras nos inquietan. Y no en el sentido que las palabras proféticas inquietan al pecador cuando le hace ver su pecado. Yo no me refiero a ese sentido. Enchinchan. Hay personas que tienen una capacidad enorme para que cada vez que abren la boca crean un problema. Por supuesto, su conclusión es que todo el mundo está equivocado. Pero Pablo dice que vuestra palabra salga con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Pablo continúa diciendo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué pensaría usted de un médico si cada vez que usted va le dice, doctor, tengo un dolor aquí terrible, le dice, tómate una aspirina? A la semana usted va y dice, doctor, yo no sé lo que me está pasando, pero siento unos mareos y veo que las cosas me dan vuelta, tómate una aspirina. Todo lo resuelve con una aspirina. Bueno, yo no sé usted, pero yo pensaría que comenzaría a sospechar si el individuo realmente es un buen médico. El pacificador mide sus palabras porque él sabe cómo responder a cada uno. Él mide sus palabras, sobre todo cuando se encuentra en medio de un conflicto. Él no usa palabras hirientes, palabras irónicas. Se esfuerza porque el otro comprenda lo que quiere decir para que no hayan malos entendidos. Este hombre, al igual que el salmista en el Salmo 141, versículo 3, pide a Dios que ponga guarda a sus labios, que guarde la puerta de su boca, para que no salga hacia afuera lo que no debe salir. El salmista dice, Señor, ponle guardas a mis labios, para que cada vez que una palabra vaya a salir tenga que ser supervisada por todos esos guardas. ¿Es sabio lo que voy a decir? ¿Edifica lo que voy a decir? ¿Resuelve el problema o lo complica? Esos son los guardas que deben vigilar nuestro hablar. En Proverbios capítulo 10, versículo 32, dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y más adelante en Proverbios 16, 23 y 24 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicinas para los huesos. Esa es la descripción de un hombre pacificador. Pero el rencilloso no se cuida de estas cosas y por consiguiente, cada vez que abre la boca, echa un poco más de leña al fuego. En Proverbios capítulo 18, versículo 6, dice que los labios del necio traen contienda. Y en 12:18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ahora, hermanos, hay momentos en que nosotros debemos reprender. Hay momentos en que debemos amonestar. Y esas palabras son como golpes de espada. De hecho, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como una espada. La misma voz de Dios es como una espada. Pero que hiere para arrepentimiento, no para enchinchar.
hiere para arrepentimiento. No es una espada que la usamos para mover la leña, a ver si el fuego se prende más. Y yo te pregunto, ¿cuál de todos estos textos describe más certeramente tu forma de hablar? ¿Tus palabras tienden a generar contiendas o a pacificarlas? ¿Son edificantes tus observaciones o más bien acostumbras a hacer ese tipo de comentarios que termina corrompiendo a todos los que te escuchan? Ese tipo de comentarios que dejan un mal sabor en el ambiente. ¿Se te conoce por la amabilidad que tienes usualmente al hablar? ¿O porque al hacerlo eres como alguien que echa vinagre en una herida? ¿Qué piensan los demás acerca de ti? Déjenme decirles algo. No es tan fácil ser objetivo evaluándonos a nosotros mismos en estas cosas. ¿Por qué? Porque nos amamos demasiado y nos protegemos demasiado. Por lo que voy a dar una pauta que nos permita evaluarnos con cierta objetividad. Esta es la pauta. Si eres una persona que habla mucho y generalmente abres la boca sin hacer un examen cuidadoso, juicioso de tus palabras, es muy probable que estés generando problemas a menudo. ¿Saben por qué? Porque los primeros pensamientos que vienen a nosotros, sobre todo en momentos de conflicto, en la mayoría de los casos no son buenos. Voy a repetir eso otra vez porque es importante. Generalmente los primeros pensamientos que suben a nuestro corazón no son buenos. No son buenos. Si usted no sabe o no acostumbra traer segundos pensamientos a su mente antes de hablar, no solo tendrá serios problemas internos al no saber manejar la ira y el resentimiento, sino que también le será muy difícil evitar problemas con los demás. El pecado, la corrupción que aún mora en nosotros es impetuosa, mientras que la gracia es delicada y gentil. Cuando nos sentimos agredidos, maltratados, ofendidos, los primeros pensamientos que suben al corazón usualmente son los pecaminosos. Como el pecado es impetuoso, siempre llega primero. La gracia es delicada, es gentil, camina de puntillas, el pecado corre. ¿Qué hace un pacificador? Que se esfuerza por refrenar esos primeros pensamientos y traer segundos pensamientos que pasen por el filtro santificante de los principios y las verdades bíblicas. Quizá el primer pensamiento que surgió cuando fuimos agredidos fue el de vengarnos de alguna manera. El de usar algún comentario irónico, alguna observación hiriente. O hacernos el mártir para hacer que la otra persona se sienta mal. Mira lo que me has hecho. Estoy destruido por tu culpa. Ese es el primer pensamiento que viene. El pecaminoso, el perverso, el corrupto. Pero si somos pacificadores, traeremos a nuestro corazón textos como Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes que el pecado del otro te lleve a pecar. No seas vencido de lo malo. O unos versículos más atrás donde el apóstol dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando el pacificador trae a su mente y a su corazón esos textos, entonces dice, no voy a responder a este necio conforme a su necedad. Eso es precisamente lo que el diablo quiere que yo haga, pero Dios me dice otra cosa en su palabra, procuraré que mis palabras sean mansas.
sin que dejen por eso de ser firmes. No voy a dejar que el pecado de este individuo me lleve a pecar. Esto es lo que hace un pacificador. Pero el que habla mucho y no reflexiona antes de hablar, no podrá traer tales pensamientos en medio del conflicto. Y cada vez que abra la boca, será para echar un poco más de combustible a las llamas que ya están encendidas. En Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tendrá calamidad. Poseer la capacidad de refrenar la lengua y de traer segundos pensamientos es una rara y valiosa virtud. Salomón dice más adelante en Proverbios 20:15 que los labios prudentes son joya preciosa. Joya preciosa. Las joyas no solo son caras, sino también escasas. Y definitivamente esa mercancía, es decir, los labios prudentes, no abundan. Pero Cristo vino al mundo a purificar el corazón de los suyos, de modo que sean prudentes y pacificadores al hablar. Si el corazón ha sido purificado, el hablar debe ser puro también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tomo un vaso y le echo jugo de limón y le sigo echando jugo de limón, no va a salir Coca-Cola al final, se va a rebosar jugo de limón. Si el corazón ha sido purificado, nuestro hablar debe ser puro también. Por eso Santiago dice, en la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 26, que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Es vana, tu profesión de fe es vana. No que la religión sea vana en sí misma, sino más bien que la profesión de fe de esa persona es una profesión vacía. Hermano, amigo, tus labios son el departamento de publicidad de tu corazón. No sabemos lo que hay en tu corazón, pero podemos escuchar tus palabras. No sabemos, no podemos ver si tu corazón ha sido purificado, pero sí podemos ver si tienes un hablar puro y pacificador. Y aquel que es puro de corazón es pacificador. Y el que es pacificador se cuida de lo que habla y se cuida de lo que escucha. Una tercera evidencia que podemos notar es esta. Los pacificadores no solamente se evidencian a través de una quietud interna producida por el hecho de saber que hemos sido reconciliados con Dios, no solo a través del cuidado que tienen al hablar y al escuchar, sino que en tercer lugar, los pacificadores se evidencian a través del cuidado que tienen con guiarse por las subjetividades del corazón. Los pacificadores se evidencian porque son hombres, mujeres, jóvenes, niños que se cuidan, se esfuerzan por no guiarse por las subjetividades del corazón. Pastor, ¿y qué palabra de domingo fue que usted usó allí? ¿A qué nos referimos al hablar de subjetividades del corazón? Nos referimos a todos aquellos factores internos que solo pueden ser conocidos por el individuo que los posee, los cuales constituyen la base de nuestras acciones y de nuestras conductas. ¿Cuáles son esos factores internos? Los pensamientos privados, las intuiciones, las impresiones, los sentimientos, las emociones. Todos esos factores son internos y solo pueden ser conocidos por el individuo que los posee. En ese sentido contrastan con los factores objetivos, los cuales pueden ser definidos y evaluados por otros y no solamente por nosotros mismos.
un factor objetivo. Hace calor. Yo estoy seguro que todos aquí tienen calor. Eso no solamente lo siento yo, porque tengo por cierto, déjenme quitarme este saco. Eso no solamente lo siento yo, eso es algo que seguramente lo sentimos todos. Es algo que podemos evaluarlo objetivamente. Cuando una persona es manejada por esos factores internos que solo ella conoce, sus sentimientos, sus emociones, sus consideraciones internas, si es manejada por esas cosas, estamos delante de una persona subjetiva. Fulano, ven acá, ¿y por qué fue que tú hiciste eso? Ah, porque me pareció que habías actuado de esta y esta manera por esta y esta razón. Eso es subjetividad. Y lo que estamos diciendo es que el hombre pacificador se cuida de que esos factores no lo dominen. Él se esfuerza por ser objetivo. Por ejemplo, supongamos que usted llega a la iglesia y un hermano le pasa por el lado y no lo saluda. No lo saluda. Aquí hay un hecho objetivo. El hermano no lo saludó. Pero ahora usted se pregunta internamente si acaso esa persona no tendrá algo en contra suya. Bueno, eso es probable, pero no podemos saberlo con certeza. Las personas subjetivas buscarán una respuesta, pero no tratando directamente con el individuo, con la persona, lo cual sería actuar objetivamente, sino que buscará la respuesta en su interior, sus propias impresiones, sus sentimientos, sus intuiciones. Todo eso jugará un papel preponderante en su evaluación. El subjetivo razona de esta manera. Me parece que esta persona tiene un problema conmigo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, comienza a hurgar en su mente para ver si encuentra una razón. Ah, eso debe ser porque el otro día yo me estaba tomando un refresco y no le brindé. Y la semana pasada también ocurrió y por ahí el individuo sigue. De ese modo, el subjetivo va formando su expediente hasta que llega a tener un serio problema interno. Las personas subjetivas terminan fabricando en su interior la información que no tienen. Ellos no saben lo que pasó, entonces fabrican la información. Y de ese modo se meten en problemas. Ahora resulta que ese pobre hermano, que llegó a la iglesia tal vez con un dolor de cabeza y ni siquiera se dio cuenta que el individuo estaba allí, tiene un pleito ya con este otro hermano y él ni siquiera lo sabe. Él no lo sabe. Y como no lo sabe, probablemente en su inocencia generará más problemas. ¿Por qué? Bueno, porque él no se cuida, él no está actuando con cautela delante de este individuo, él no sabe que tiene ningún problema con él. Pero el otro está chequeándolo cuidadosamente para ver si encuentra detalles que le confirmen que su impresión subjetiva es correcta. Y claro que se va a encontrar con muchísimas cosas que se lo van a confirmar. ¿Por qué? Porque ya hay un prejuicio en esa persona y todas las cosas o muchas de las cosas inocentes que esa persona haga, él lo tomará como un ataque personal. Como un ataque personal. Y el expediente se va haciendo cada vez más grueso y más grueso y más grueso. El pacificador, en cambio, procura confirmar objetivamente sus sospechas. Debo decir, hermanos, que el pacificador también tiene sentimientos y tiene apreciaciones personales e intuiciones, pero no se deja dominar por ellos. Él sabe que esos factores no son infalibles, pero más que eso, hermanos, él sabe que la Biblia prohíbe dejarse guiar por tales factores. La Biblia lo prohíbe. En Juan capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No se precipiten al juzgar y sobre todo no basen su juicio en las cosas que se ven. Ese fue el problema de Samuel cuando fue a la casa de Elí para ungir a uno de sus hijos como rey en Israel. Cuando le trajeron a Eliab, un joven alto y hermoso, Samuel se apresuró a emitir un juicio. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab
y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Samuel no conocía nada de este individuo, simplemente lo vio. Y por lo que veían sus ojos, se apresuró a llegar a un veredicto. Este tiene que ser el ungido del Señor. Pero Dios le hizo ver que se había equivocado. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Samuel, no fijes tu vista en esos detalles externos, porque desviarán tu atención de las cosas que realmente importan y llegarás a conclusiones equivocadas. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sigue diciendo Dios, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Noten algo interesante aquí. El Señor no dijo a Samuel, Samuel, tú tienes la mala costumbre de mirar lo que está delante de tus ojos. No, el Señor hizo una declaración más universal. Él dijo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y la idea es que el hombre saca conclusiones por lo que sus ojos ven. Eso es un mal propio del hombre. Y eso no debe ser. Eso no debe ser, dado que no tenemos la capacidad de ver el corazón. Y por lo tanto, no podemos conocer las motivaciones íntimas de los demás. No debemos llegar a conclusiones por lo que nuestros ojos ven. Si lo hacemos, nos meteremos en problemas constantemente y no se podrá decir de nosotros que somos pacificadores. Una persona subjetiva no es pacificadora, no puede serlo, eso es imposible. Eso es imposible. Estará continuamente juzgando las actuaciones de los demás, continuamente. Debo aclarar que las Escrituras no prohíben hacer juicio o pasar juicio sobre las actuaciones de los demás. Si no pudiésemos juzgar las actuaciones de los otros, ¿cómo podríamos amonestarlos? ¿Cómo podríamos envolvernos en eso? Si veo a un hermano llegando tarde al culto, es mi deber acercarme a hablar con él y reprenderlo. Es mi deber. Hay una falta objetiva que debe ser reprendida. Sin embargo, aún en tal caso, debo cuidarme de no llegar a conclusiones apresuradas. Aún en tal caso. Por ejemplo, el hermano llegó tarde. Eso está mal. Eso está mal. A menos que se le haya dañado el carro en el camino o algo que pasó muy grande. Pero está mal que una persona llegue al culto tarde. Eso no debe ser. Eso es un pecado. Eso distrae a los demás. El diablo usa eso. Si usted llega tarde, escuche eso. El diablo lo está usando usted para molestar a los demás e impedir que los demás atiendan al culto. Eso es un pecado. Eso está mal. Eso no debe ser. Eso es falta de planificación. A menos que haya pasado algo grave. Sin embargo, repito, aún en tal caso, cuidado con la subjetividad. Voy a poner el mismo ejemplo. ¿Por qué será que fulano de tal llega tarde al culto? Eso debe ser que la esposa es muy vanidosa y se pasa muchísimo rato arreglándose en el espejo, por eso es que llegan tarde. Bueno, eso es posible. Pero lo cierto es que no lo sabemos. Y no debemos permitir que nuestro corazón fabrique un expediente de cosas que no conocemos con certeza. Lo único que sabemos es que esta persona está llegando tarde. Es hasta ahí que mis ojos alcanzan a ver y es por eso que debo reprender al hermano, no por otra cosa. Es por eso que debo reprenderlo. Yo puedo preguntarle, hermano, ven acá, ¿pasa algo que veo que consuetudinariamente llegas tarde a los cultos? ¿No será que no están planificando las cosas desde el sábado? ¿No será? Yo puedo darle ideas. Pero si el hermano me dice, no, hermano, no, fue que saliendo de la casa el niño vomitó encima de la mamá, me vomitó a mí, tuvimos que devolvernos para cambiarle la ropa. Ese era el problema. Y la pobre esposa que usted la acusó de vanidosa en su corazón, tal vez tuvo que cambiarse a la carrera ese día, pero resulta que quizás el hermano es elegante y se ve bien con cualquier cosa que se ponga. ¿Y qué va a hacer la pobre hermana? ¿Darse un sajazo con una navaja para que no lo... ¿Qué va a hacer la hermana? Eso es apresurarse en el juicio.
En 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice el apóstol Pablo: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros no podemos evaluar aquellas actitudes que nosotros podemos, no que no podemos, podemos y debemos evaluar aquellas actitudes objetivas que nuestros ojos perciben en los demás. Pero Pablo ordena a los cristianos a no llegar más lejos, a no querer ver lo que está fuera de nuestro alcance. Y creo personalmente que es en ese sentido que el apóstol Pablo usa aquí la palabra tinieblas. Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Pienso que tal vez no se refiere a cosas pecaminosas necesariamente, sino más bien a esas motivaciones e intenciones que nadie ve, que están ocultas en las tinieblas del corazón y solo Dios puede verlas. Algún día, hermanos, esas cosas serán reveladas. Pero las personas subjetivas quieren juzgarlo ahora y fabrican todo un expediente a través de sus propias impresiones. Los pacificadores se cuidan para no caer en ese error y por eso son pacificadores, porque no se dejan guiar por subjetividades. Es así como se comportan los hombres y las mujeres que temen al Señor. En Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3, se nos da una descripción profética acerca de cómo habría de ser nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Dice en el versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Y cómo se manifestará ese temor? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él juzgará con justicia. Si usted es una persona que acostumbra a pasar juicio por cosas subjetivas, usted no tiene temor de Dios. Usted no tiene temor de Dios y por eso es que no puede ser un pacificador. El tiempo no nos permite continuar desarrollando las demás evidencias como hemos desarrollado ya las 3 anteriores. Y como ustedes saben, hermanos, el próximo domingo yo no voy a estar aquí, así que debo terminar el material y me voy a limitar ahora simplemente a decir los encabezados que tenía de ahora en adelante. ¿Cómo se evidencian los pacificadores? Bueno, en cuarto lugar, a través de un espíritu perdonador. A través de un espíritu perdonador. Ya hemos hablado de esto antes en las bienaventuranzas, por lo que me limitaré a decir que los pacificadores saben perdonar y pedir perdón. Las dos cosas. Cuando él sabe que ha ofendido a otro, no evade el pedir perdón. No utiliza la técnica de actuar ahora de risita para que la persona entienda que le estoy pidiendo perdón. No. Usted tiene que expresarlo verbalmente. Perdóname. ¿Por qué? Porque yo te hice esto, te hice esto, te hice esto. Perdóname. Perdóname. No excúsame. Se piden excusas cuando usted pisa un pie. Estamos hablando aquí de que usted ha pecado contra alguien. Perdóname. Yo pequé contra ti. Ellos han aprendido a lidiar con su orgullo para que éste no se convierta en un obstáculo, tanto para perdonar como para pedir perdón. En quinto lugar, los pacificadores evidencian a través del esfuerzo que realizan por traer a los pecadores a reconciliarse con Dios. Los pacificadores se reconocen porque están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ellos. Ellos han sido reconciliados con Dios, ellos quieren que otros sean reconciliados con Dios. Somos embajadores, dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bien, para concluir, una última pregunta. Ya vimos qué es un pacificador, cómo se evidencian los pacificadores. Una última pregunta. ¿Cuál es la promesa dada a los pacificadores? ¿Cuál es la promesa? Dice Cristo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán reconocidos como hijos de Dios. Tendrán esa honra. Pregunta: ¿reconocidos por quién? ¿Quién los llamará hijos de Dios? Bueno, en primer lugar,
Dios mismo. Dios mismo. Dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando un pacificador escucha estas cosas que hemos escuchado hoy en la mañana, dice: Señor, gracias porque aunque imperfecto, yo estoy luchando por mantener la paz y establecerla. Dios no reconoce a los hacedores de problemas como sus hijos. Dios no pone su apellido sobre esas personas. Pero no solamente serán reconocidos por Dios, sino también por todos los que los rodean. Por todos los que los rodean. ¿Quieres evaluarte a ti mismo con objetividad? Pregúntale a las personas que te conocen bien qué piensan de ti. Pregúntale. Eso sí, prepárate, pero pregúntales. Pregúntales. Hermano, ¿tú estuviste en el culto el domingo en la mañana? Sí. ¿Escuchaste todo lo que dijo el pastor? Sí. ¿Qué tú piensas acerca de mí? Hermano, por favor, sé honesto conmigo, dímelo. Yo quiero oír tu respuesta. Estás delante de Dios, hermano. Dime tu respuesta. ¿Tú crees que yo soy un pacificador? Tú me conoces bien. Tú me conoces bien. Los demás verán en tu vida las marcas que evidenciarán que el Dios de paz mora en ti. Y ahora yo te pregunto, ¿qué piensan los demás acerca de tu persona? Por ejemplo, en tu casa. ¿Se te conoce como un pacificador o como un creador de problemas? Niños, escúchenme, jóvenes que están aquí, no es solamente a vuestros padres que les hablo, como pastores o como pastor, me dirijo a ustedes también en esta mañana. ¿Qué piensan tus hermanitos de ti, jóvenes, niños? ¿Piensan que eres un pacificador? ¿Y en la escuela? En la escuela, ¿qué piensan de ti tus amigos? ¿Qué piensan de ti tus profesores? Y a los más grandecitos en la universidad, ¿qué piensan de ti? En la iglesia, los amigos, ¿cuál es el retrato mental que los demás tienen de ti? ¿El de una persona agresiva o apacible? ¿El de una persona fácil de tratar, agradable de estar con ella? ¿O más bien el de alguien problemático que siempre está a la defensiva? ¿Qué piensan los demás de ti? Dice el doctor Martin Lloyd-Jones que para ser un buen pacificador no se puede ser sensible, susceptible, no se puede estar a la defensiva. ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como tú querías que salieran? ¿Qué sucede? ¿Reaccionas con mansedumbre porque estás confiado en que eso es parte de la voluntad de Dios? ¿O procuras que los demás se sientan molestos y culpables por lo que te han hecho? ¿O porque las cosas no salieron como tú querías que salieran? ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Y en tu trabajo? ¿Ven los demás una actitud sumisa ante la autoridad? ¿O a una persona que está continuamente reclamando sus derechos? Todo eso te puede ayudar a evaluarte. Y amigo que estás aquí en esta mañana, si a la luz de todo esto, con honestidad delante de Dios y tu conciencia acusándote, reconoces que no eres un pacificador, te tengo una buena noticia. Las puertas del reino de los cielos están abiertas para ti en esta mañana. Están abiertas. Tu problema es que tu corazón no ha sido aún purificado, pero Cristo ha prometido purificar el corazón por medio de la fe. Ven a Él pidiendo perdón por tus pecados, clamando que te conceda la gracia de la fe y del arrepentimiento, porque dice la Escritura que Él es amplio para perdonar. Él es amplio para perdonar. No solo cancelará tu deuda, sino que también purificará tu corazón. Y entonces, y solo entonces, conocerás lo que es vivir en paz con Dios y consecuentemente con todos los demás. ¿Qué dice Cristo? Felices los pacificadores. A los que no conocen esa disposición de hacer la paz, les espera una vida miserable, angustiosa, amargada. ¿Qué dice Cristo? Aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nadie puede tener descanso en su alma si no es manso y humilde de corazón. Cristo dice, venid a mí, hallaréis descanso para vuestras almas cuando seáis mansos y humildes de corazón. Bienaventurados, felices, dichosos los pacificadores. Ellos, y solo ellos, serán llamados hijos de Dios. A los demás, repito, les espera una vida amargada, teniendo problemas y conflictos con todo el mundo, una vida angustiosa y miserable. Pero los pacificadores serán felices, porque sus conciencias les dará testimonio de que son hijos de Dios. Vamos a orar. Qué honra, oh Señor, has dado tú a los hijos de los hombres, de que nosotros, viles criaturas, gusanos del polvo, podamos llevar tu apellido. Como dice tu palabra, que nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Oh Dios, gracias por esa honra, pero ahora te pedimos que tú nos permitas llevar con propiedad ese título. Dice tu palabra, oh Señor, que tú eres un Dios de paz. Y acerca de nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el príncipe de paz. Que cada una de las personas que están aquí en esta mañana, que profesan llevar tu apellido, sean reconocidos por ser pacificadores. Y si hay algunos aquí, oh Señor, que hasta este día estaban engañados, pensando que eran cristianos, pero al escuchar estas cosas se han sentido convictos de pecado, oh Dios, ten misericordia de ellos, no los dejes hundidos en su depresión y tráelos cautivos al arrepentimiento. Que ellos puedan venir a la cruz del Calvario y decir, oh Señor, perdóname, porque hasta ahora yo he sido un rencilloso, porque hasta ahora he sido un chismoso. Perdóname, oh Señor, porque más bien soy un creador de problemas, un creador de contiendas y rencillas. Oh Señor, lávame con tu sangre y seré limpio. Permite, oh Señor, que nuestros ojos puedan ver en esta mañana a muchos de los que están aquí venir a un verdadero y genuino arrepentimiento. Que nosotros podamos compartir ese gozo que comparten los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Te lo pedimos, oh bendito Rey, Señor, en el nombre de aquel que la Escritura reconoce como el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, el bendito por los siglos. Amén.